La Secretaría de Desarrollo por medio del cual informa sobre los recursos asignados al Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía, PETRA. También hemos recibido un informe elaborado por el asesor de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre comparación de la Ley 20.412 del 2010 y el Boletín 16.391-01 sobre sistemas de incentivo para gestión de suelos degradados. También recibimos un correo de la investigadora, bióloga ambiental y máster en Ciencias Biológicas de la Universidad de Chile, señora Rocío Contreras Abarca, por el cual solicita ser invitada a la comisión para poder exponer sobre el problema de los perros asilvestrados en Chile, boletín 12271, que declara a los perros asilvestrados como especie exótica invasora. Y finalmente recibimos una comunicación del Comité UDI informando del reemplazo del diputado Felipe Donoso por el diputado Álvaro Carter por la sesión de hoy. Eso sería todo, señor presidente. Muchas gracias. Sobre la cuenta, ¿se ofrece la palabra? Diputado Coloma. Sí, presidente. Solo agradecerle a la biblioteca por la prontitud en la entrega del informe y si es posible se le puede imprimir algunas copias para ir en la discusión de hoy comparando lo que es la ley vigente con la propuesta que se está haciendo desde el Ejecutivo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, diputado Coloma. Sobre la cuenta, ¿se ofrece la palabra? Sobre asuntos varios, ¿se ofrece la palabra? Diputado Linco. Gracias, señor presidente. Sí, como decía ahí el compañero Coloma, ya por séptima vez vengo a plantear el tema de la lana en la región de Aysén, que no es un tema menor, como todos ustedes lo saben y lo hemos planteado acá, incluso en presencia del señor ministro. Y la verdad es que no se han tomado las medidas. Ahora viene ya la cuarta o quinta temporada de esquila y la lana en Aysén se acumula y se pudre y se echa a perder. Es cierto, hay un mercado internacional que hemos explicado acá, en fin, uno se ha ido interiorizando, informando, pero no me parece correcto que en un país tercermundista como el nuestro, y repito, en un país tercermundista como el nuestro, se esté pudriendo la lana cuando hay niños en las calles, desde Arica a Punta Arenas me atrevo a decir, que andan a pata pelada y no tienen ropa acorde a los inviernos, por ejemplo. Entonces, no sé, hace ya un año hará, en esta misma comisión estaba el señor ministro, y dijo en esa época que en el mes de mayo, que ya pasó, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 6 meses atrás, iba a estar la solución. Esperaría que se callen los invitados. ¿Se puede hablar? Entonces, ¿qué pasa? En el mes de mayo de este año, 6 meses, señor presidente. El otro día estaba hablando con algunos pequeños y medianos campesinos y no hay solución, no hay solución. Yo me atrevería a decir que más del 95 o 96% del campesinado de la región de Aysén está sufriendo este drama. Incluso ya ha sobrepasado a los pequeños y medianos, los más grandes, podríamos decir, campesinos también están sufriendo la misma situación. La lana se pudre, no tienen los galpones adecuados para conservarla, se humedece. Resultado final, 0. Por otra parte, no tienen la capacidad de aguante, digamos, porque no tienen sus galpones, los campesinos, los que tienen galpones, tienen la lana y no tienen dónde guardar el pasto para la cosecha. Entonces yo no sé qué pasará porque no nos han dado una respuesta razonable. Y yo digo, no nos han dado, yo no tengo ni una oveja, pero soy parte de la región y el sector campesino no es menor allá. El sector campesino tiene su historia. La región de Aysén comenzó a construirse con los campesinos. Campesinos que entraron por Chiloé y otros más al norte que vinieron por Argentina. O sea, la historia de Aysén, la colonización de Aysén, fue por el sector campesino. Entonces yo no sé qué está pasando, ¿qué tenemos que esperar? ¿Una temporada más? Porque dicho sea de paso también tenemos un problema sanitario, si no es que los campesinos quieran esquilar a los lanares porque se les gusta, porque no, tienen que hacerlo. Obligatoriamente tienen que producir la esquila, si no se enferman, le entran la sarna y otras enfermedades.
Y ahora ya empieza la esquila, tiempo más, diciembre, enero. Entonces, yo me he entrevistado con el señor Ceremi, no hay una solución rápida, propuse también un tiempo para no involucrar a nadie que no le guste la idea de crear un poder comprador a través de Corfo, con un convenio a través del Ministerio de Agricultura. La lana, si se conserva bien en buenos galpones, que no le entre la humedad, puede durar años. Y si bien es cierto, hoy día hay un problema del mercado internacional con la calidad de la lana, los micro, ¿se acuerdan ustedes? De un problema de la calidad, pero eso es en el mercado internacional. A lo mejor con los cerebros que existen acá en Chile, en los diferentes ministerios, en fin, instituciones de apoyo al agro, se puede crear acá un servicio, no sé. Pero me parece inconcebible de que la lana se pudra y ahora ya vamos a la 4ª o 5ª temporada en la región y le aseguro que más del 95% de los campesinos tienen ese problema y el ministerio no ha dado una respuesta adecuada, no ha dado una solución a este drama de la lana. Los campesinos no saben qué hacer. Esa es la verdad. No sé si se podrá oficiar una vez más al ministerio a través de la comisión. Y si no nos escucha el ministro, habrá que tirarnos más arriba. Oficiar al presidente, solicito. Él conoce. Muchas gracias, diputado Linco. Lo que usted propone entonces es que se tome el acuerdo en esta comisión para que se oficie y se le pida nuevamente al ministro una respuesta, una solución o una salida al problema que usted menciona, ¿no es cierto? ¿Habría acuerdo para oficiarle al ministro sobre el asunto que plantea el diputado Linco? Como complemento, diputado, sí, gracias. Posteriormente, la diputada Emilia Nullado. No sé qué me pidió la palabra antes, diputada Nullado. Dentro de ese acuerdo que solicita el diputado Alinco, quería que también podamos invitar tal vez al señor ministro, porque en uno de los acuerdos y compromisos del presupuesto 2024, el número 21, señalan la mesa lanera. Dice, se mantendrá la mesa de trabajo en la región de Aysén, permitiendo la consolidación de los estudios, proyectos, acuerdos y coordinación intersectorial liderados por el Ministerio de Agricultura. Entonces el ministro debiera señalar y contestarle al diputado de qué manera se va a llevar esta coordinación, esta acción y gestiones que debe hacer para este planteamiento que ha sido permanente del diputado Alinco. Y por otro lado también dentro de los acuerdos se establece la forma en cómo debieran establecerse los compromisos con los extensionistas del PRODESAL. Entonces a esta comisión también le gustaría conocer de qué manera, porque la preocupación de los técnicos y profesionales ha sido una demanda también planteada permanentemente a la comisión, a cada uno de los parlamentarios, para ver de qué manera ellos pueden tener una seguridad laboral. Y hay un compromiso que está establecido también dentro del 2024 para que ya ellos en el presupuesto 2025 por lo menos pudiera estar reflejado cuánto, cómo, de qué manera el INDAP lo haría. Entonces es importante también del presupuesto y los compromisos que ha abordado el gobierno en materia de agricultura, debiera el señor ministro venirnos a señalar a esta comisión cómo se van a ejecutar esos acuerdos que se establecieron para el presupuesto 2024. Gracias. Muchas gracias, diputada Nullado. Diputado Jorge Radkep, sobre el mismo punto, ¿no? Sí, sobre el mismo punto, sí. Ratificar lo que señala la diputada Nullado en el sentido de que efectivamente el ministro se habría comprometido a realizar un plan, porque tengo entendido, ¿no es cierto?, que es un tema de la fibra, un tema de que hay que cambiar no se puede cambiar el plantel de un día para otro, digamos, un tema bastante complejo, pero por lo menos a través de los carneros se puede ir mejorando hasta ir avanzando respecto de ese tema. Entonces tampoco, si no había respuesta, ver qué es lo que pasó con esa situación. Y lo otro, presidente, entiendo que esto no es un problema solamente de Aysén, sino que también de Magallanes, porque también es zona lanera, tengo entendido. O sea, si se va a buscar una solución, tendrá que ser integral, porque si no también vamos a tener aquí los de Magallanes el día de mañana. Bueno, no sé, pero
bueno, y Chiloé, es que, o toda la zona sur, digamos, por así decirlo, poniendo hincapié, ¿no es cierto?, que al menos el parlamentario de Aysén, el que ha levantado la voz, sin perjuicio de que también no podemos dejar de lado lo que puede ocurrir en las demás regiones, porque si no vamos a tener problemas nuevamente planteándose sobre la misma inquietud en esta misma mesa. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Radke. Sobre el mismo punto, diputada Marzán, que me haya pedido la palabra, después posteriormente se le doy la palabra a la diputada, el señor subsecretario de Agricultura subrogante, don Wilson Huereta, sobre este punto en particular, ¿no es cierto? Sí. Ofrezco la palabra a don Wilson. Presidente, muy buenas tardes. Diputadas, diputados, muy buenas tardes. Hoy día me toca oficiar de subsecretario subrogante. Sobre el punto por su intermedio del diputado Linco, ya está una mesa trabajando al respecto y hay algunos avances que nosotros tendríamos, mucho gusto de presentárselo en una siguiente sesión, presidente. Así que, sin desmedro del oficio que ustedes puedan enviar, ofrecemos que en la siguiente semana, durante septiembre, se puedan ir a presentar parte del avance y los alcances de las etapas que vienen de ese trabajo que se está realizando en la región con respecto a la lana. Muchas gracias, don Wilson. Diputada Marzán, me pido la palabra. Bien. Diputado Coloma. Sí, presidente, muchas gracias. Sobre dos puntos que se hablaron recién. El primero, el de la mesa, que bueno que se está avanzando. Ojalá puedan incorporar al diputado Linco, que ha venido como 32 sesiones a reclamar el tema de la lana y 33 con esta, claro. Para poder incorporarlo en las conversaciones, porque obviamente él es el que, al menos desde acá, ha presionado mayormente para poder avanzar en este tema. Y respecto de... Se me olvidó el tema. Apenas me acuerde, retomo la palabra. Prodesal, efectivamente. Muchas gracias. Dentro de los acuerdos que también se obtuvieron en la mesa ayer, ¿no es cierto?, después de la mixta, fue establecer planes pilotos para ver cómo se pueden mejorar las condiciones de los Prodesal. Y a mí, yo creo que si hay uno de los temas que quedó inconcluso o mal realizado en esta ley de presupuesto, es el tema de los Prodesal. Yo creo que aquí nos faltó fuerza como comisión. Creo que muchas veces hablamos de la defensa de los Prodesal, pero necesitábamos los votos para poder ayudarle y no los tuvimos. Y creo que lo que hay que hacer ahora es presionar con fuerza, porque hoy día que los Prodesales tengan un sueldo honorario, que tengan que pagar la benzina, pagar los autos, yo no conozco otra labor en el sector público que tenga esas condiciones. Además, con plata del municipio pagado por el municipio, o sea, plata del ministerio pagado por el municipio, son puras irregularidades. Lo que confirma que muchas veces el Estado, que es el que pone las reglas, termina siendo el peor empleador de todos. En este caso creo que es evidente. Entonces, ver cómo podemos avanzar desde la Comisión de Agricultura, poner presión al Ministerio para que podamos avanzar rápido en este plan piloto, que ojalá sea un plan más permanente que piloto, para poder mejorar las condiciones de los Prodesal. Porque todos aquí nos hemos reunido con dirigentes del Prodesal, todos conocemos las circunstancias y las condiciones en las que trabajan, y la última ley, salvo un protocolo que no tiene validez legal, por decirlo de alguna forma, se señala los pasos a seguir. Yo creo que nosotros debiéramos como comisión exigir acelerar y cumplir ese protocolo. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Coloma. Efectivamente, yo voy a plantear el mismo punto que usted menciona, porque se ha solicitado por parte del Sindicato Nacional de Prodesal poder asistir a esta comisión y plantearnos, entre otras cosas, lo que plantea usted, para lo cual yo quisiera, y lo iba a proponer, tomar el acuerdo para poder citarlo, o invitarle, para la próxima sesión que podamos tener el día lunes a vuelta de la distrital, para tratar esta materia y otros temas que a ellos les preocupan y, por supuesto, en hacer un aporte para nuestra discusión. Quisiera invitar también al ministro en esa sesión, si fuera posible. Diputada Marzán. Muchas gracias, presidente. Les saludo al subsecretario y a sus acompañantes. Quería hacer una consulta. Bueno, primero me sumo a la situación de Prodesal. Nosotros hemos estado conversando con el director nacional de INDAP, y estuvimos en reunión con ellos, y una situación bien compleja. Ellos se sienten, como en palabras bien simples, como el jamón del sándwich, como que nadie los quiere tomar, por decirlo de alguna manera, y la verdad es que la labor que ellos realizan es tremenda con campesinos y campesinas, y yo creo que tenemos que darles una respuesta urgente, sobre todo si está la voluntad acá en esta comisión de hacerlo. Presidente,
yo falté por razones personales y mandé una carta haciendo una solicitud, no sé si se tomó el acuerdo, no sé si se le podrá dar curso, pero me pidieron... Amelia Muñoz, ella representa 8.000 familias, ella es la presidenta del Consejo Asesor de Campesinos y Campesinas de la región de Valparaíso y me pidió la posibilidad de intermediar para venir a exponer a la comisión. Tengo entendido que ellos también están en el mismo trámite, parece que ya fueron al Senado, a la comisión a exponer y tienen intención y muchas ganas de venir a la Comisión de Agricultura a exponer sobre la realidad de la agricultura familiar campesina en el país y en la región particularmente. Amelia es de nuestra región de Valparaíso representante y me pidió poder hacer esta gestión. Gracias, presidente. Gracias, diputada Marzán. Efectivamente se dio cuenta sobre lo que usted plantea en la sesión pasada. La comisión tomó conocimiento de esa solicitud y claro, en la medida que haya un espacio en una próxima sesión, con un lunes mejor, sin duda lo vamos a hacer. Se les va a informar con tiempo también a ellos, ¿no? Sobre asuntos varios, se ofrece la palabra. Diputado Patricio Rosas. Bueno, saludar a la comisión y saludar a las autoridades del Ministerio de Agricultura. Recoger y hacerme parte de lo que se ha planteado respecto de la mesa de la lana. Creo que como país tenemos los expertos como para diseñar un programa que acoja una materia prima tan importante como la lana, por más que haya diferencias en algún tipo de fibra. Tenemos el ingenio y la ingeniería en nuestro país para hacer una cadena de comercialización y productos adecuados para ello. Pero quería pedirle, presidente, y la unanimidad de la comisión para que invitemos al ministro de Agricultura para que nos hable acerca de agricultura regenerativa, que es un tema que yo mencioné la vez pasada y creo que es un tema que tenemos que tomar de alguna forma mucho más en serio como país y como un ejemplo de desarrollo que han tenido otros países que han resuelto sus problemas de suelo a través de este instrumento, de esta estrategia y que les ha permitido volver a cultivar donde antes se había declarado prácticamente un desierto y que es algo que salió desde la COP 2016 ya por los franceses, expuesto a nivel internacional y lamentablemente no hemos tenido mucha difusión de una técnica que es, por así decirlo, con la ciencia del día de hoy que tenemos en el mundo como una solución mucho más eficiente para la captación de carbono, incluso que la pura restricción de las emisiones. Eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Rosa. Sobre asuntos varios. Sí, se preguntó a María José la sesión pasada. Bien, yo quería proponerle a esta comisión dos asuntos. El primero tiene que ver con oficiar a la sala para que el proyecto de ley boletín número 16.335-14, que regula la prevención de incendios forestales, que actualmente está radicado en la Comisión de Vivienda, después de la discusión en esa comisión, sea también visto por nosotros acá. Quisiera tomar ese acuerdo para que se pueda enviar el oficio y la solicitud a la sala. ¿Estaría acordado también? Acordado. La otra solicitud es el mensaje, perdón, ese es el mensaje presidencial sobre una materia similar que se trató también como moción. ¿Habría acuerdo? Bien. Pasando a la orden del día. La sesión tiene por objeto hoy continuar con la discusión general del proyecto de ley originado en el mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que establece un sistema de incentivos para la gestión sostenible de suelos agropecuarios. SIGES, el boletín número 16.391-01. Para discutir el proyecto del día de hoy se encuentran invitados en representación de Saval, la señora presidenta, señora Mónica Oettinger, la señora directora ejecutiva, señora Marcela Espinosa, el director, don Gonzalo Jara, y la señora Yorca Aroca. Y como segundo invitado
que aprovecho de saludarlos a todos que nos acompañan de forma telemática, el gerente de Agroyanquihue, don Rodrigo Mardones. También nos acompañan en sala el día de hoy el señor subsecretario subrogante, don Wilson Ureta, la señora Andrea García, directora de ODEPA, don Sergio Herrera, asesor del subsecretario, y la señora María José Pizarro, jefa de sustentabilidad y cambio climático de ODEPA. Le voy a ofrecer la palabra en el orden que mencioné a la representación de Sabal. Tengo entendido que la exposición la hace don Gonzalo Jara y la señora Yorka Aroca. Los saludo nuevamente y les ofrezco la palabra. Señora Yorka, le ofrezco la palabra. Parece que el micrófono está apagado, el suyo. El mío, Ahora sí, muy ahora buenas sí. tardes. Sí, El ahora sí, mío, buenas tardes. Gonzalo, parte con la presentación. Perfecto. Don Gonzalo, le ofrezco la palabra. Muy buenas tardes, señor presidente. Hay una presentación, unas diapositivas, no sé si será posible exponerlas. Sí, las puede compartir. Y aprovecho de pedirles, por favor, si lo pueden enviar por correo a la comisión para tener las presentaciones en los correos de todos los diputados y señoras diputadas de la comisión. Y la mandaron, así vamos. Están. No se comparte la presentación aún. Déjeme. ¿Usted la va a compartir o la vemos nosotros? Que la compartan, prefiero que la compartan ellos que manejan más la tecnología, señor presidente. Muy bien. Un par de segundos. Ahí está la presentación. Don Gonzalo. Ya, ok. A ver, me presento, Gonzalo Jara, soy director suplente de Sabal y yo voy a hablar más bien como un agricultor y un usuario del programa CIRES. La siguiente. A nosotros como agricultores, más bien nos gusta siempre probar las cosas de a poco, las usamos en un puchero, una esquinita, y vamos aceptando los cambios de a poco, pero en esta ley hay que tomarlas completas y uno se preocupa y se asusta. Y un poco para darle contexto a esto, vamos a hacer una especie de introducción de lo que era el programa CIRS y el objetivo de él. Al día de hoy el programa ha sido engorroso. En lo personal, yo no lo he podido usar en muchos años, tanto yo como algunos agricultores que represento, por problemas de tramitación y por problemas legales, pero sobre todo por la falta de recursos. Es el único programa existente en apoyo a la productividad pensando en el suelo. El suelo es hoy día el mayor capital del agricultor y es la base de su productividad. Chile, con su economía abierta, estamos expuestos al vaivén del mercado y, por supuesto, a los apoyos que hacen los otros países a sus agriculturas. Y en esta condición nuestro suelo recibe cariño en tiempos de abundancias y en el fondo nuestro suelo hoy día es el suelo del país, no es un suelo, nosotros lo tenemos durante un tiempo, pero es el suelo del país el que estamos cuidando. La siguiente, por favor. Como le comentaba, nuestro suelo recibe el cariño en los años de abundancia, cuando tenemos mejores precios del producto, menores precios de los insumos, o cuando se dan ambas, que es mejor todavía, y si más encima nos acompaña el clima y hacemos fertilizaciones un poco más generosas, mejores manejos, lo que sabemos servirá de alcancía para la época de las vacas flacas, en donde obviamente tenemos que cerrar la mano y usamos los nutrientes guardados en el suelo y apostamos a que la eficiencia de uso de esos nutrientes sea la más generosa por parte de la naturaleza, y muchas veces, como son más los años de vacas flacas que los otros, agotamos esta alcancía generando años buenos. En este contexto, una visión de país es apoyar el suelo de este agricultor, lo que permitirá mejorar los suelos del país, obteniendo una estabilidad en la producción del país. La siguiente, por favor.
Lo que nosotros necesitamos de este nuevo programa, que no conocemos, tenemos una ley que está muy general y que nos asusta por lo mismo, necesitamos en este mismo sentido simplicidad, que los requisitos sean los mínimos necesarios, pero no excederse en burocracia, que considere la falta de conectividad de áreas importantes del país, sobre todo en el área rural, y que considere las capacidades limitadas de los usuarios no nativos y digitales. Por otro lado, en el aspecto cobertura, esta cobertura del programa debe incluir la mayor cantidad de suelos país más que un número de agricultores. Hoy, un agricultor mediano, que se considera de 25.000 UFs hacia abajo, es un agricultor que tiene 150 hectáreas lecheras, que tiene 300 vacas en leche, que produce 2,2 millones de litros. La mayoría de nuestros representados en la Sabal está sobre estos valores. La siguiente. A lo mejor sería mejor considerar este programa como un anexo a INDAP y dejarlo para apoyar a la pequeña agricultura y a los usuarios de INDAP. Sin conocer los recursos que se van a conceder, digamos, con la distribución propuesta parecen pocos. Un 20% para los agricultores medianos, sin considerar los grandes, cuando el CIRS actual tiene el 38 al 40% del presupuesto y este ya era insuficiente. En cuanto a las nuevas tecnologías propuestas, necesitaríamos que tenga una amplitud de criterio y visión de futuro para usar tecnologías hoy emergentes, bacterias, guanos, biofertilizantes en general, aminoácidos, algas, etc. Plantas mejoradas capaces de mejor extracción de nutrientes, los cuales también son finitos. Son temas que no conocemos, que recién están apareciendo, pero que una ley a largo plazo deberían ser consideradas y al menos en alguna parte estipuladas. La siguiente. Que este programa definitivamente incorpore el uso de fertilizantes y enmiendas, lo que nos indican en lo que está expuesto en la ley, siendo la fertilidad base de nuestro suelo la mayor limitante en la productividad y lo que nos permitirá tener mantenciones de cobertura vegetales activas en retención de carbono y por lo tanto deberían ser consideradas en la ley. Siempre considerando las mejores capacidades químicas, físicas, etcétera, de nuestro suelo. O sea, siempre hay que pensar en nuestro suelo. Lo otro importante, que a lo mejor sería el minuto de incorporarlo, es el uso de fertilizantes adecuados, con etiquetados adecuados, correctos y con un debido control, lo cual sería un buen aporte de este programa a la agricultura en general. Y obviamente que el programa tenga un objetivo de producción, no siendo suficiente el concepto de gestión sostenible a nuestro parecer, sino que la producción a la productividad del suelo permitirá que una mejora se pueda sostener en el tiempo. Y la siguiente. Y echamos de menos una visión regional, y lo único que apareciera en la ley es que habla de los comités técnicos regionales, que idealmente esto no sean un buzón de las decisiones centralizadas, que aporte las necesidades reales y aterrizadas a su región, y que maneje recursos y por tanto sea un ente descentralizador y regionalista. Eso, señor presidente, sería nuestra visión como Sabal, como productores y usuarios del antiguo sistema CIRS, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Gonzalo. La señora Yorka Arocat va a continuar la presentación. ¿No? Señor presidente, la verdad es que yo estoy aquí como apoyo porque soy Perfecto. operador del programa. Entonces es mejor que Rodrigo de Agroyanquihue presente y yo apoyo con la parte mía al final. Perfecto. Entonces vamos a continuar con don Rodrigo Mardones por parte de Agroyanquihue, posteriormente usted. Y terminado eso, voy a ofrecer una ronda de preguntas a las señoras y señores diputados. Don Rodrigo, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes. Un saludo también a las diputadas y diputados presentes, a la vez suyo, presidente, y a los colegas y amigos que están de Sabal y otros gremios, no lo sé. Sí. Pero quisiera ver la posibilidad de
de que me compartieran también la presentación que enviamos. No sé si la tienen ahí. Sí, denos un segundo. Gracias. Ahí está la presentación, don Rodrigo. Perfecto. La primera, por favor, la siguiente. Y presidente, hicimos un pequeño análisis de cómo había estado el programa en los últimos ya 13 años, 14 años, respecto de los recursos que quisimos partir con esta lámina, digamos, mostrando un poco cuál es el presupuesto real del programa y cómo ha ido disminuyendo su aporte en los años. Y esto es muy relevante a la hora de conversar más adelante respecto de esta división de los presupuestos un poco sesgada, probablemente, no lo sé, respecto de los tamaños de los agricultores, ¿ya? Recuerdo el periodo anterior, del año 2000 al 2010, donde, si bien es cierto, había una desaparición, se invirtieron muchos recursos en agricultores medianos, y puedo hablar por la región, por nuestra región, la de los lagos, que el impacto fue notorio y se visualizaba cómo los suelos fueron cambiando cómo los campos fueron cambiando de color, o mejorando su color fuertemente y a todo nivel, sin discriminación de tamaño. Y lo que nos preocupa acá es claramente la caída acelerada de estos valores reales, y esto es importante porque en el fondo justamente cuando hablamos de fertilidad y hablamos de fertilizantes primero, como primera solución tecnológica, el costo de los fertilizantes ha aumentado 40-50% en los últimos solo 2 años en términos promedio, ¿ya? Y hasta 100% en algunos casos. Entonces es importante que ustedes, señores diputados y diputadas, puedan visualizar el aporte, y nosotros necesitamos que esto, de continuar con un programa como este, tenemos que recuperar los niveles de inversión que teníamos antiguamente y ojalá aumentar. Siguiente, por favor. Entonces, la primera pregunta que nosotros nos hacemos es si el CIGES, que es la propuesta actual que el Ejecutivo pone en la mesa, y es comparable con el CIGES, que es el programa que está vigente al día de hoy, y que ha sido, digamos, comparto y refuerzo la mirada que tiene Gonzalo recientemente, que dijo recién que es la única herramienta que van a apoyar a los agricultores que no pueden acceder a apoyo estatal para mejorar su competitividad. Nosotros, INDAP atiende una cantidad enorme nosotros valoramos mucho el trabajo de INDAP, porque atiende a muchos agricultores de tamaño más pequeño, y tienen distintos instrumentos a los cuales pueden acceder. Los agricultores medianos y más grandes, cuando hablamos de agricultores más grandes, estamos hablando de pymes todavía, para cualquier comparación con otro sector económico. Nosotros somos pymes en su gran mayoría, me atrevo a decir que el 99% de nuestras empresas son pymes, y particularmente en el sur de Chile. Entonces, esta ley, digamos, el programa de suelos y el financiamiento del riego, yo diría que son los únicos programas a los cuales tiene acceso esta agricultura que es de un tamaño mediano y que por distintas razones no tiene un apoyo permanente del Estado, salvo a través de esta herramienta y salvo probablemente otro tipo de instrumentos que se pueden acceder vía Corfo o Secotec, por decir algunos. Entonces es importante tener eso en la mesa, y esto es importante porque los agricultores chilenos tienen que competir finalmente con todo el mundo, ¿ya? Y agriculturas que tienen unas economías mucho más grandes, con mucho más subsidios, como las norteamericanas o europeas, ¿ya? En particular. Lo que valoramos mucho del CIGES, de la propuesta nueva, es que incorpora conceptos nuevos de fertilidad de suelo, y en base a parámetros que, si bien es cierto, aún son desconocidos porque no se proponen en la ley, habla de aspectos físicos, químicos y biológicos a considerar, lo que es muy importante, y aquí lo puedo decir como profesional del agro, que esto es lo que define, al menos hasta el día de hoy, la fertilidad del suelo, ¿ya? Los biológicos y los físicos son importantes y no solamente los químicos, pero necesitamos avanzar en conocer cuáles son esas actividades a financiar que van a abordar los parámetros físicos, químicos y biológicos. Ahora,
¿qué es lo que nosotros nos gustaría, digamos, después de muchos años de experiencia con los programas que ya están terminando? Que nos gustaría, digamos, hacer más accesible el incentivo a los agricultores, primero por cobertura, por recursos, pero también necesitamos simplificar, disminuir la burocracia que no tenga relación con la gestión del suelo. Es decir, de repente se solicitan aspectos que tienen que ver con otras razones, papeles, papelería, que va abundando los archivos en el SAC, en las mismas oficinas de los operadores, se acumulan un montón de papeles que probablemente no tengan mayor importancia, y hoy día con la tecnología digital creo que podemos resolver mucho de eso todavía. Pero también comparto que los agricultores con falta de conectividad cuesta avanzar en esto y hay que considerarlo. Los resultados, la ejecución oportuna de los programas tiene que ver con la entrega acelerada de los resultados. A veces hemos pasado hasta 6 meses, 7 meses sin resultados y se desaprovechan las oportunidades de la temporada que tiene que ver con el clima para poder ejercer y ejecutar las acciones. Por ejemplo, una aplicación de cal, hacerla en la segunda parte de la primavera, en realidad cuesta, no es la época más oportuna, es por dar un ejemplo. Y nos preguntamos si la clasificación que está propuesta de 25.000 UF como tope mejora la cobertura del programa desde el punto de vista del suelo. Ya lo dijo Gonzalo, nuestro foco es el suelo y más allá de la propiedad, y creemos que hoy día agricultores de tamaño medio están llegando a niveles de venta de 25.000 UF y aspiramos a que eso aumente todavía y ojalá una mayor cantidad de agricultores pueda lograrlo. Siguiente, por favor. Con respecto al articulado, fuimos un poco más específicos, solamente es una comparación puntual, digamos, en la ley actual está determinada, todas las actividades que se financian están ahí mencionadas, fertilizantes de base temporal, elementos químicos, cubierta vegetal, métodos de intervención del suelo, eliminación, limpieza, confinamiento, impedimento físico, etcétera, están nombrados, cosa que esta propuesta no tiene y habla en términos más bien generales de lo que ya mencionamos, de resolver aspectos físicos, químicos, biológicos a través de cierto número de prácticas que aún no conocemos. Y si bien es cierto, podría estar esto sujeto al reglamento, creo que es relevante que quede en la ley, que es lo que vamos a financiar. Y después voy a explicar por qué. También nos llama la atención aquí artículos 7º y 8º del 10% de fondos de investigación, capacitación y transferencia y fondos comunitarios. Y nosotros no estamos en contra de esto en general, pero no nos gustaría que por ejemplo, quedaran agricultores sin financiamiento con tal de mantener estos porcentajes para investigación, capacitación y transferencia. Y también nos preguntamos qué quieren decir o a dónde se quiere ir con esto del 10% de fondos comunitarios. ¿Ya? Es también importante. En artículos 9 y 10, también reiterar lo que ya dijo Gonzalo respecto a los comités técnicos regionales, tratar de, no sé si la palabra es vincular las decisiones de los comités que son más representativos aún respecto de la misión que se les plantea a los directores de servicio de llevar esta ley, del SAC e INDAP, de llevar a cabo esto. Y también nos llama la atención que en el Comité Técnico Regionales aparecen agricultores como personas propuestas para ser parte del Comité Técnico Regional y no representantes de los agricultores. Por eso nosotros hablamos de que hay que incluir a gremios u organizaciones similares. Y también creemos que hay que incorporar, por la experiencia notable, y quienes más conocen este programa en particular son los operadores, representantes de los operadores. Yo creo que si los operadores logran organizarse y tener representantes válidos como un gremio, puede perfectamente colaborar con el éxito del programa, que es lo que ocurrió en los años 2000 a 2010, 98 al 2010, sí participaban de la mesa y creo que fue un buen momento para la agricultura nacional a través de estos programas, gracias a su participación, ¿ya? Más allá de los gremios y de los servicios públicos. Siguiente, por favor. Aquí tenemos algunas dudas con respecto a ciertas prohibiciones que se plantean en el suelo para poder postular a él, prohibiciones al programa para poder postular, que tienen que ver con el uso del suelo, y nos llama la atención, digamos, que es muy preciso porque se dice que
un suelo que cambia de uso no podría ser, tendría que compensarse o devolverse los recursos, pero siempre hay actividades que se pueden desarrollar, y aquí estamos siendo muy precisos en implementar un cambio de uso de suelo, por ejemplo, para construir una quesera. Si yo desafecto 1.000, 2.000, 5.000 metros cuadrados, por ejemplo, para una unidad distinta y tengo un potrero que puede postular al programa de suelo, voy a tener que realmente devolver los recursos cuando en realidad es parte de la agricultura. Son dudas que tenemos y que esperamos que se puedan responder o redactar de mejor forma. Y el uso del fuego es un tema que también nos preocupa porque el uso del fuego está permitido y está controlado por CONAF. Nosotros somos muy partidarios de solicitar autorizaciones de uso de fuego a CONAF, quien hasta ahora nunca ha mostrado, ha tenido un problema con respecto al uso del fuego, siendo quienes más conocen del tema. En rastrojo me refiero de cereales, por ejemplo. Si bien es cierto, entendemos algunas razones de por qué se puede estar tratando de eliminar y disminuir el uso del fuego, la verdad es que no tenemos todos los antecedentes, o sea, hemos estudiado y analizado, digamos, distintas posturas sobre el uso del fuego y no creemos todavía que haya antecedentes suficientes como para prohibirlo por daño al fuego. El fuego que se usa en rastrojo de cereal dura 4 o 5 minutos y resuelve problemas de orden fitosanitario bien importantes para el siguiente cultivo. Siempre se puede utilizar de mejor forma y eso es lo que nosotros querríamos que no se deje utilizar esta tecnología que es parte de la agricultura en general, histórica por lo demás. Y lo otro también tiene que ver con que se prohíbe así abiertamente el uso del fuego para manejo de cualquier tipo de rastrojo. Entonces, nosotros preguntamos en el caso de la zarzamora, por ejemplo, que si no la quemamos, la verdad es que no se puede incorporar a la zarzamora, porque la zarzamora se reproduce casi que por clonaje, entonces si yo la pico, la multiplico. Entonces, hay que analizar todo este tipo de afirmaciones o de búsqueda de ciertas prácticas dentro del programa que no tienen que ver mucho con el uso del suelo. ¿Ya? Respecto de los profesionales operadores, creemos que tienen que ser profesionales que tengan formación en conocimiento de su malla curricular de temas de suelo en general, de ecología, fertilidad, conservación, claramente, y fitotecnia para el establecimiento de praderas, porque necesitamos que sean profesionales que no hablar abiertamente profesionales del agro, porque también eso incluye a médicos veterinarios y otro tipo de profesionales que no tienen necesariamente los conocimientos para hacer una buena asesoría al usuario, al cliente final. Entonces, eso también es algo que nos preocupa y nos gustaría que quedara claramente establecido. Siguiente, por favor. Y bueno, también se mencionó, pero para nosotros es muy relevante que dado que, por ejemplo, cuando teníamos actividades de índole de aplicación de fertilizantes, de fertilidad de fósforo, nosotros teníamos claramente los niveles que queríamos llegar y sabíamos a dónde llegar. O sea, dijimos, vamos a partir en 5 partes por millón de fósforo y vamos a llegar a tantas partes por millón de fósforo. Estaba súper claro y eso estaba asociado a fertilidad. Si bien es cierto, estoy de acuerdo, no hay el aumento del fósforo no explica toda la fertilidad del suelo, por supuesto, y está muy bien que este programa sí aborde los otros aspectos físicos y biológicos. No sabemos, o sea, nuestra propuesta es que desde un principio nos pongamos esos puntos a corregir para poder evaluar su impacto y no tener que depender de evaluaciones de medio tiempo que van innovando en el camino y van estableciendo evaluaciones de impacto que probablemente no tengan que ver con los parámetros que nosotros estamos midiendo. Entonces, nos gustaría mucho que los aspectos a medir de impacto estén, y para tener todo claro qué es lo que hay que lograr, estén establecidos desde el primer día. Eso, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, don Rodrigo. Señora Yorka Aroca, le ofrezco la palabra para complementar las dos presentaciones. Gracias, señor presidente. Me presento, yo soy ingeniero agrónomo y trabajo como operador del programa hace 24 años. Yo partí con la primera ley, así que tengo experiencia en la parte operativa del programa.
Y si bien es cierto, estoy de acuerdo con todos los puntos que se tocaron tanto por Zabal como por Agroyanquihue, voy a reforzar algunas cosas que me parecen súper importantes, pero yo me quiero referir, aun cuando no tengo una presentación, a los aspectos más de ejecución del programa que veo que en la ley no están muy claros. En cuanto a lo que menciona Zabal y Agroyanquihue con respecto a los agricultores, a mí me gustaría reforzar que es importante no dejar fuera a aquellos agricultores que están clasificados como grandes, porque si bien es cierto, tiene que ver con su nivel de ingreso, con las ventas anuales, estamos de alguna forma castigando al agricultor eficiente, que puede ser un agricultor que tiene pocas hectáreas, pero que hace bien la pega. Y por otro lado, si nosotros queremos ver un impacto en una superficie mayor controlada por una persona, para bien o para mal, es más importante en superficies grandes. Por lo tanto, creo que es importante incorporar en la ley a los agricultores grandes, que en estricto rigor no son tan grandes tampoco en las regiones nuestras. Eso como para apoyar. También se dijo, y nosotros con los operadores lo hemos experimentado, el tema de la burocracia para ejecutar los planes de manejo, para poder postular, se fue complicando cada vez más. Y finalmente nosotros como operadores, más que darle un énfasis a la parte técnica, hacer un buen plan de manejo, a que la recuperación del suelo sea efectiva, terminamos revisando una cantidad de papeles grande, que era el primer filtro al final del día, porque un agricultor que puede ser un muy buen agricultor, que puede aportar mucho haciendo una buena gestión en el suelo, quedaba afuera. Esa parte no la veo, no la leo en la ley. No sé si después se va a arreglar en el reglamento, pero no se ve. Después, con respecto a la ley, tiene un objetivo que está muy claro y habla de 3 instrumentos, ¿no es cierto? El primer instrumento tiene que ver con la bonificación de la gestión, donde se van a hacer un pago de incentivos a prácticas de conservación, de mejoramiento y de habilitación, pero que tampoco están definidas. Yo esperaría que de alguna forma se esboce en el reglamento, en la ley, y después el reglamento que simplemente como lo dice la palabra, ¿no es cierto?, la reglamente. Pero no se sabe mucho más. La ley no dice de qué se trata cada una de ellas. Y después hay 2 instrumentos que son como generales, que no logro entender cómo entran en la ley. Uno que tiene que ver con la transferencia de conocimientos y otro con el instrumento de fondos comunitarios, que me da la sensación que son concursos distintos a la bonificación en sí para el agricultor. Son complementarios, pero son distintos, entonces van a estar dentro del mismo presupuesto. No sé si eso se puede ordenar dentro de la misma ley o definitivamente hacer instrumentos distintos. Lo digo porque a la hora de ejecutarlo va a ser sumamente enredado. Lo estoy hablando desde la parte operativa, no sé si doy a entender mucho ahí. Otra cosa que sí está en la ley y tiene que ver con, Rodrigo lo tocó, la idoneidad de los operadores. Hasta el CIRS, los operadores debían dar pruebas cada 2 años. Yo creo que si la exigencia es antes y la prueba se da por una vez, esta exigencia de cada 2 años es absolutamente innecesaria. Yo creo que eso sí ha sido constantemente una observación de todos los operadores y debería quedar estipulado en la ley.
La tabla de valores, la tabla de costos, antiguamente, no sé, o en el CIRS, tenía que pasar por una serie de filtros y una vez que se resolvía ya estaba fuera de mercado. Quizás habría que simplificar esta tabla de valores y actualizarla online en la medida que se vayan ejecutando los concursos, de manera que la tabla de valores esté actualizada al concurso en curso. No sé si se queda claro eso. Y lo que me queda, me gustaría que de alguna forma la ley explique el cómo se van a ejecutar las cosas o se dé un esbozo de lo que va a ser el reglamento, porque como está ahora, no, la verdad es que no explica nada. Puede ser perfecta y puede ser maravillosa, pero no lo dice. Yo tengo harta experiencia en planes de manejo y de verdad que lo leo y no sé interpretarlo. Creo que esas cosas son como fundamentales. No sé si tendremos otras instancias para seguir conversando porque es mucha información. Yo creo que cada vez podemos ir hilando un poquito más fino con respecto a esto. Pero hay temas con respecto a la acreditación de los laboratorios, de las prácticas que se quieren implementar. No sé si están capacitados los laboratorios, por ejemplo, para hacer análisis de biofertilizantes. Eso ya es hilar mucho más fino la parte técnica. Pero creo que también hay que dejarlo en alguna parte definido. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Yorka Aroca, y también le agradezco a don Rodrigo Mardones y a don Gonzalo. Lo que voy a hacer, le voy a ofrecer la palabra como han surgido muchas dudas, quizás inmediatamente nos pueda aclarar algunas de ellas el Ejecutivo, y posterior a eso le voy a ofrecer una ronda de preguntas a las señoras diputadas y los señores diputados. No sé quién parte, don Wilson. Perfecto. Y después la directora de ODEPA. Muy bien, don Wilson, muchas gracias. Tiene la palabra. Presidente, muchas gracias. Voy a dar un par de ideas muy generales también de nuestra impresión sobre las palabras también, pero sobre también los alcances del proyecto y posteriormente la directora Andrea García ahondará en las preguntas más relevantes. Hay varios aspectos que señalaron y quizás en esta instancia al menos vamos a priorizar algunos para aclarar dudas. Lo primero es que nos parece importante recalcar que el proyecto de ley busca la productividad de los suelos, promover la mayor productividad, mejorarla, y eso nosotros estamos convencidos de que también se logra incorporando aspectos de sustentabilidad, porque lo que queremos nosotros es tener agricultura hoy y mañana, y para eso tenemos que evitar la degradación de los suelos y de hecho mejorar sus condiciones. Por lo cual no son objetivos que son contraproducentes incorporar aspectos de sustentabilidad con la productividad misma. Lo segundo, si el sistema hoy es engorroso e inalcanzable, bueno, el proyecto exige se hace parte, por ejemplo, con incorporar nuevos tipos de tenencia a la tierra, nuevos tipos de postulantes y también en los criterios para, por ejemplo, la determinación de los precios, en las tablas de precios, en las postulaciones. Hay aspectos presupuestarios que se mencionaron. Evidentemente este proyecto de ley no ataca directamente el presupuesto anual que recae en el CIGES, pero nosotros esperamos que con un buen proyecto que salga acá, que también sea transversal, poder promover algo que nosotros también estamos convencidos, de que este instrumento va a ser muy útil y que también habrá una alta demanda para poder utilizarlo. Entonces yo creo que eso estamos en conjunción al respecto. Sobre la visión regional, nosotros tenemos diferencias. Hay atribución a los directores regionales, también responsabilidad administrativa para la focalización de los recursos. Entonces creemos que lo aborda de cierta forma. Y con respecto a si se deben considerar los agricultores o los predios más grandes, hoy día entre el 1 y el 2% de los beneficiarios del sistema hoy día de recuperación de suelos degradados son agricultores grandes, y en este escenario de recursos escasos, nosotros evidentemente lo que vamos a buscar es focalizar esos recursos en quienes más no necesitan y quienes tienen menos opciones de invertir en ellos. Lo hemos conversado en otras ocasiones al respecto. Muy breve sobre la periodicidad de la certificación.
entendemos que eso está ligado también a la evolución de las técnicas y los conocimientos. O sea, esto es muy dinámico, por lo cual nosotros pedimos que esos mismos conocimientos también sean asumidos por los mismos certificadores, por eso pedimos, o sea, por los mismos profesionales, por eso pedimos la certificación más periódica. Y lo último, algo que también queremos nosotros ser muy enfáticos en esta comisión, es sobre, hay varias críticas sobre los parámetros técnicos o la poca profundización que se hacen en parámetros tanto de impacto, de resultado o de requisitos. Nosotros entendemos esto como lo siguiente, o sea, que lo que se espera es que puedan incorporarse algunas tipologías o criterios un poco más elaborados de lo que hay hoy día en el borrador, y en eso, por supuesto, si hay que especificar algunos aspectos, está a la disposición de nosotros de aclarar esos temas, entendiendo que los parámetros técnicos específicos, tablas con valores específicos, yo creo que hay un consenso de que son aspectos que se regulan en los reglamentos. Eso, presidente, y dejo con usted a la directora. Muchas gracias, don Wilson. Señora directora, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Y por su intermedio a todos los diputados y diputadas presentes. En primer lugar, queríamos destacar la diferencia que existe respecto del CIRS, en tanto considerar este como un programa que tiene relación con el uso del suelo como recurso productivo. En el programa del CIRS, el objetivo del programa era contribuir a la sustentabilidad agroambiental del recurso suelo, y en este nosotros hacemos explícito que el fin último del proyecto es mantener y mejorar la producción de alimentos. En tanto, nos hacemos cargo como Ministerio de Agricultura que el fin último es mejorar la productividad. Entonces, coincidimos en eso con los expositores anteriores, en que ese es nuestro fin último del programa. Respecto del objetivo propiamente tal del programa, es la adopción de prácticas que permitan mejorar y mantener las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Y en eso los expositores hicieron referencia de qué entendíamos por cuáles eran las propiedades físicas, químicas y biológicas. Y quería mencionar solo algunos de esos aspectos, sin perjuicio de que en una mesa técnica que pudiéramos conformar, nosotros pudiéramos dar cuenta de todos aquellos aspectos que nosotros hemos identificado y pudiéramos complementarlos, cambiarlos, analizarlos en conjunto con quienes ustedes designen. Dentro de las propiedades físicas tenemos, por ejemplo, la densidad aparente, la porosidad, la distribución del tamaño de los poros, entre otros. En los aspectos químicos, el pH, la concentración de aluminio, entre otros aspectos. En los aspectos biológicos, sin duda que la pérdida de materia orgánica, la masa microbiana, y la materia orgánica en sí misma. Existen hoy día laboratorios en el país disponibles para hacer estos análisis, que es posible que hoy día no estén acreditados, en tanto estos no han sido identificados como indicadores del programa que existía hasta ahora. Respecto de la necesidad de hacer este programa más eficiente y menos burocrático, coincidimos con que esto es absolutamente necesario. Y lo que hacemos en esta propuesta es conjugar aquello que tiene que ser más eficiente con el estricto control que tenemos que realizar respecto de recursos que son entregados a través del Ministerio. Y en eso tenemos una propuesta en particular que creemos que lo hace mucho más eficiente y que tiene relación con pasar de una tabla de costos a una tabla de valores. Esto que parece que parece un cambio de palabra, no es solo un cambio de palabra. Esto hace que nosotros podamos dar cuenta de cuánto se valora el cambio de una práctica respecto de otra, e implica que además en la tramitación de este proceso no haya un paso ni por Contraloría ni por Sexpress. Nosotros además en el proyecto establecemos un plazo máximo para que DIPRES se pronuncie respecto de esta tabla de valores, que es de 30 días, y por lo tanto estamos hablando de la actualización de una tabla en un plazo muy inferior a lo que hoy día existe. Por otra parte, el pasar de costos a valores nos ha permitido dejar fuera la necesidad de contar con 3 cotizaciones para cada una de las prácticas en cada una de las regiones donde hoy día se implementa. Y esto también nos hace ser mucho menos burocrático y estar mucho más disponibles para poder actualizarlo cuando se requiera. Respecto de la cobertura y esta necesidad de dejar fuera a los grandes como mencionaban, el subsecretario subrogante ya hizo mención a que hoy día en realidad estamos hablando de un 1% de los recursos que llegan a los más grandes. También quería hacer mención de que uno de los temas que no ha salido bien evaluado en el programa CIRS dice relación con ni en la evaluación intermedia ni en la evaluación final con los recursos que se entregaron al SAG.
y por lo tanto en el SAG están siendo atendidos principalmente los más grandes, además de aquellos pequeños productores que hoy día no cumplen los requisitos para entrar al INDAP. Entonces creemos que la focalización en aquellos productores que tienen menos de 25.000 UF también nos permite dar una respuesta a esta evaluación negativa que existía de este aspecto. Respecto de los distintos componentes, quería señalar que los montos que se establecen ahí de un 10% del presupuesto son los montos máximos y eso no implica que tengan que ser todos los años utilizados. Respecto en particular de aquellos fondos comunitarios, el objetivo de esto es poder abordar problemas que afectan a una comunidad en su conjunto. Por ejemplo, un caso que nosotros hemos analizado harto es cuando ocurre una erupción volcánica. La ceniza que compromete los suelos afecta no a una persona, sino a una comunidad. Y la posibilidad de contar con un proyecto que pueda llegar a toda la comunidad nos permitiría, entre otras cosas, disponer de maquinaria que para un solo usuario no sería factible. Entonces, ese es el objetivo, es atender principalmente situaciones de emergencia y que afectan no solo a una persona, sino que a una comunidad. Respecto de los indicadores, y aquí quería hacer una especial mención a lo que ha señalado en oportunidades anteriores el diputado Moreno. Efectivamente hemos hecho un análisis respecto de cuáles son los indicadores que más nos interesa incluir y que también podríamos discutirlo en esta mesa técnica. Y en primer lugar tenemos el indicador que dice relación con cuál es el impacto de este programa y que es precisamente cómo afectamos la producción sustentable de alimentos. Y en ese sentido, una de las propuestas que tenemos dice relación con cuánta de la producción de alimentos que tenemos a medida que va avanzando este programa se realiza en suelos que tienen prácticas de gestión sostenible. Tenemos además algunos indicadores propuestos que dicen relación con los resultados que tienen que ver con cómo evidenciamos el cambio en las propiedades físicas, químicas y biológicas, y ahí son principalmente lo que dice relación con la densidad, con los elementos que mencionaba anteriormente. Y además tenemos respecto de los productos propiamente tal, y ahí un punto que nos interesa muchísimo destacar, dice relación con cómo los distintos productores y productoras van adoptando prácticas. En tanto, uno de los indicadores que nosotros también proponemos dice relación con cuántos productores están capacitados o han adoptado prácticas en el tiempo que dicen relación con la gestión sostenible de los suelos. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, señora directora. Voy a ofrecer la palabra a los señores y señoras diputadas. Me había pedido la palabra el diputado Coloma. Tiene la palabra, diputado. Sí, muchas gracias, presidente. Agradecer, ejecutivo, agradecer la presentación tanto de don Gonzalo, don Rodrigo Mardone y doña Yorka Aroca. Yo tengo algunos comentarios que voy anotando. Lo primero, partir porque, tal como dijo la directora de ODEPA, yo encuentro que la forma en la cual se plantea el proyecto es correcta. Respecto de ya no hablar de cómo solo recuperar los suelos degradados, sino que cómo tener una gestión en materia de sustentabilidad que permita mejorar la productividad, creo que es algo que tiene sentido. Pero hay temas que me complican. El primero, voy a partir de atrás para adelante, es el plazo que nos está otorgando para dictar el reglamento. Esta es una ley que a hoy va a cumplir 2 años de atraso. La ley venció en febrero del año pasado. Si lo hacemos rápido, conociendo los tiempos legislativos, vamos a estar más o menos a mediados, fines del próximo año sacando esta ley, y el plazo de reglamento para dictar el reglamento es 1 año. O sea, en la práctica, las buenas ideas que se pretenden implementar prácticamente van a llegar 3 años después. Yo creo que entre la urgencia de que el Ejecutivo podamos agilizar con un buen trabajo prelegislativo que no ha existido hasta el momento, con acortar los tiempos de tramitación y de dictación del reglamento, uno podría, entre comillas, ganar tiempo, o mejor dicho, perder menos. El segundo es el tema de la burocracia que señalaban los expositores. Todos queremos reducir la burocracia, pero generalmente nosotros somos buenos, y lo digo aquí como no solamente al Ejecutivo, también a nosotros, para generar papeles. Seamos cuidadosos en eso, porque efectivamente todos quienes hemos ido tramitando leyes en los años, uno se da cuenta de que muchas veces por cautelar la excepción terminamos perjudicando a la persona que quizás nunca ha postulado, y cuando
se dé cuenta que tiene que juntar 100 papeles, dice, ¿sabes qué? Mejor prefiero estar solo en esto. Lo tercero, respecto, y esto es el tema más de fondo probablemente, respecto de cómo está planteada la ley, hay los tres temas, a mi entender, más relevantes de la ley, es cómo establecer el sistema de bonificación, cómo se establece el sistema de puntaje y cómo se establece el criterio de selección. Y los tres temas son dejados en reglamento. Entonces uno dice ya, alguno quizás, mire, la tabla de los valores se debe actualizar cada cierto tiempo, es razonable, ¿sí? Y nosotros necesitamos que esto se vaya en relación a las necesidades que vayan surgiendo, pero que los tres temas más relevantes queden en el reglamento, para eso no hacemos ley, para eso dictamos un reglamento, porque aquí es donde está la esencia, el corazón del proyecto, precisamente en aquello que no está. Después, respecto del monto de los predios, nosotros en la ley de riego logramos modificar la tabla para que aumentar del tope de 25.000 a 50.000 UTM de venta, UF de venta, poder hacer algo similar en este proyecto. Creo que nosotros tenemos un doble objetivo: ayudar a los chicos, sí, evidentemente, pero los medianos en relación son los que más producen en comparación por hectárea. Entonces, ¿cómo somos capaces de compatibilizar el apoyo a los más chicos, que es necesario, con un aumento de la producción, sobre todo que hemos visto en los últimos 2 años el alza específicamente por motivos externos de los alimentos? Entonces, ¿cómo generamos también aumento en la producción? Y respecto, lo penúltimo, respecto del monto del 10% de los recursos para temas comunitarios, creo que también hay que modificar la redacción, porque dice que anualmente se podrá establecer hasta un 10%. ¿Qué es lo que pasa por mi experiencia en lo público? Que cuando parte el año, uno, entre comillas, guarda el 10%, porque uno no sabe si va a haber erupciones volcánicas, si va a haber inundaciones como las que tocó este año. Entonces, como que uno se guarda hasta el final para que en caso que pase, se pueda ocupar. Bueno, la pregunta es cómo destinamos los recursos y si pasa algo, exista esta herramienta, pero que no hayamos dejado congeladas las platas. Y lo último, y tomando, presidente, por su intermedio la propuesta que hace el Ejecutivo respecto de una mesa de trabajo, yo la valoro, la tomo, pero me gustaría que así como estuvieran desde el Ejecutivo, asesores legislativos, también podamos incorporar a representantes del mundo de los agricultores, que son quienes ven y quienes postulan a estos proyectos. Y para eso ya sea representantes de los gremios como los que estuvieron acá, representantes de los pequeños agricultores agrupados en otro gremio, federación, lo que sea, en el fondo para poder, ellos son los que juntan los papeles, entonces ellos saben dónde les aprieta el zapato. Entonces, una cosa es cómo agilizamos la tramitación legislativa y otra cosa es cómo incorporamos a los agricultores para que esto efectivamente tenga menos burocracia y efectivamente permita ayudar en el mejoramiento de los suelos. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Coloma. Comparto plenamente, sobre todo el último punto que usted menciona. Le voy a ofrecer la palabra al diputado Jorge Radkep. A ver, yo sé que uno tiene que legislar para las mayorías y no para las minorías, pero tengo que contextualizar las preguntas que voy a hacer en relación a la zona que yo represento. Yo represento la parte norte de la región de Araucanía, que junto a la parte costera de la Araucanía, las características de los suelos son rojo arcilloso. Por lo tanto, después que llega la sequía, no entran ni con bomba atómica para romper el suelo y por lo tanto las prácticas que se pueden realizar son bastante restringidas. En general, es una zona sin riego, con mucho incendio, y eso ocurrió en la época recién pasada, y eso además, ¿no es cierto?, genera una destrucción de la tanto flora y fauna de la zona. En general, un sector empobrecido, con violencia, relacionado con el tema anterior. En general, producción de grano, se produce el 50% del trigo nacional, se produce en la región de Araucanía, y más del 50% de rapa a nivel nacional. A ver, la pregunta es la siguiente, y aquí respecto a la consultora, tenemos serias dificultades en las zonas más alejadas y que son justamente las más empobrecidas, que no van consultores porque no hay un incentivo adicional para efecto de que hagan los planes de manejo en esa zona. Por lo tanto, ese rojo arcilloso, esa tierra más empobrecida, cada vez es peor y cada vez se va empobreciendo aún más. En la normativa no viene algo adicional. No sé si el Ejecutivo finalmente va a estar dispuesto a inyectarle mayor cantidad de recursos para al menos
ir equiparando en algo, no digo la calidad del terreno, sino que al menos las postulaciones que se hacen normalmente en la zona más céntrica, por así decirlo. Y lo otro es la consulta la siguiente. Cuando se formuló esta normativa, se conversó con los otros servicios relacionados con el agro, porque resulta que se señala, ¿no es cierto?, y ya lo indicaron acá, respecto de la prohibición del uso del fuego. CONAF hoy día está realizando un plan justamente para poder ocupar el fuego previa a la época estival para eliminar desechos agrícolas y con ello hacer cortafuegos más amplios y eliminar la posible extensión de los incendios con cortafuegos que se realicen previo a eso. Y para eso justamente es la eliminación de material orgánico, que en muchos casos no se puede incorporar porque el terreno es una roca prácticamente. Entonces, si le colocan la prohibición, en los incendios que tuvimos la temporada pasada va a ser cada vez peor y el suelo se va a ir empobreciendo cada vez más. Por lo tanto, cuando se señala que para que quienes tengan, ¿no es cierto?, o se acojan a este beneficio, va a ser la prohibición de uso del fuego, bueno, nadie va a querer postular este tipo de cosas, porque resulta que si postulan, ni siquiera van a poder hacer cortafuegos para eliminar los incendios que hay en el verano, y no solamente se van a quemar sus terrenos, se van a quemar sus casas, sus bosques, todo tipo de cosas. Entonces, si no conversan con CONAF, que además hoy día, después de haber conversado con ellos, acá hay una comisión investigadora para mejorar las prácticas y evitar los incendios en la época del verano, bueno, esta ley sencillamente no va a contar con mi voto porque yo no estoy dispuesto a avalar los incendios que se desarrollan en la región de Araucanía y que los agricultores hoy día están realizando cortafuegos, dejan de cultivar muchos sectores y lo dejan arable para que evitar los incendios. Y la única alternativa es poder, ¿no es cierto?, eliminar a través del fuego la materia orgánica que está previa, ¿no es cierto?, a la época estival. Entonces ahí yo siento que si no hay una conversación previa con CONAF, bueno, las políticas van a quedar en nada, porque sencillamente van a ser contradictorias y el día de mañana vamos a tener nuevamente al director de CONAF acá dando explicaciones por qué hubo incendios o por qué aumentaron los incendios cuando en realidad no se pueden hacer los cortafuegos porque prohibiciones de esta naturaleza impiden que CONAF pueda realizar su trabajo como corresponde. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Radke. Diputada Nullao, tiene la palabra. Gracias, presidente. Tengo algunas preguntas para quienes pusieron, don Rodrigo Mardones de Agro Yanquihue. Y mi inquietud es la siguiente. Tengo una contradicción cuando él señala de que las personas que están dentro son usuarios del INDAP. Tienen además otros programas que pueden atenderlo. Creo que en cuanto a suelos no existe. Por lo tanto, también es una realidad que vive la pequeña agricultura familiar campesina y la de los pueblos indígenas. Por lo tanto, este programa yo valoro que hayan considerado por primera vez a los pueblos indígenas, en particular a las comunidades, porque la verdad que ellos no tenían ni una posibilidad anteriormente de tener el poder mejorar en cada uno de sus territorios, sus suelos. Ante eso tengo una opinión distinta, conozco esa realidad también de que en los cuales muchos de ustedes de Agro Yanquihue y Zabal, ¿era cierto?, estarían quedando fuera. Creo que están en el legítimo derecho de poder plantearle a la comisión, plantearle al Ejecutivo, ver la posibilidad de ampliar la cantidad de UF, pero no sería bien que eso vaya en desmedro de quienes estuvieron siempre fuera y marginados de un programa de suelo. La ley que existió tuvo la posibilidad de apoyar a los medianos y a los grandes, y están ustedes hoy día también haciendo legítimo exigencia respecto a un derecho que tuvieron y que hoy día se va a escapar porque la cantidad de UF estaría solamente incorporando a los medianos. Y en eso le encuentro razón. Habrá que revisar, por lo tanto, esta comisión, presidida por el diputado Jürgensen, tendrá que ver también cuánto es lo que puede aumentar más para que aquellas personas que ustedes señalan están fuera pudieran incorporarse, pero eso no puede ir en desmedro de la agricultura familiar campesina y de los pueblos indígenas.
Eso quería señalar. Y por otro lado, creo que a nosotros nos falta un debate mayor en esta comisión y tiene que ver con la agricultura que posteriormente de los rastrojos de cereales, en el mes de marzo hasta abril, tenemos una gran cantidad de personas que están prácticamente aplicando fuego en los rastrojos. Hay una terrible contaminación, sobre todo en sectores que están cercanos a la urbanidad. Tengo el reclamo permanente de muchos vecinos que dicen: ¿cuándo en Chile vamos a tener una agricultura que la necesitamos, que queremos que se fortalezca, pero que no ha avanzado a que la eliminación de los rastrojos de cereales y maleza no sea a través del fuego? Y esa discusión, la verdad que no lo hemos dado. En otros países que están mucho más avanzados lo pueden hacer de distinta manera, pero nosotros aquí, con el fuego estamos contaminando, con el fuego estamos colocando en riesgo también a los vecinos que están aledaños, muchas veces se ha provocado incendio y tenemos que discutirlo, pero yo creo que la restricción ahora con respecto a este proyecto no debiera estar en este minuto siendo tan estricta porque no la hemos debatido. Y ya hay que incorporar nuevas tecnologías, hay que incorporar de igual manera cómo se avanza en la mecanización de la agricultura para la pequeña agricultura y para la agricultura familiar campesina. Los más grandes agricultores tienen el poder económico de poder adquirir la maquinaria que quieren y la pueden aplicar en cualquier minuto. Están mucho más avanzados, pero yo veo que de igual manera ellos siguen quemando rastrojos, o es la costumbre o la cultura de seguir prácticamente contaminando, o no está la posibilidad de poder innovar, incorporar nuevas tecnologías. Eso también yo creo que es un debate interno para Agroyanquihue, de igual manera para Zabal y para los grandes productores. Sin duda que este proyecto debe permitirle a todos ideal una mayoría quedar conforme, que estén dentro de los medianos y los más pequeños. Pero también seguramente debiera haber otra instancia que no va a ser seguramente este proyecto de ley que va a dejar fuera a los grandes agricultores. Y ahí tendrá que conversarse y definirse una nueva ley para que ellos sean atendidos, tenga tal vez un mayor aporte en los cuales ellos puedan llevar a cabo y no a través de este proyecto. Seguramente van a quedar fuera, pero también la ley no los puede acoger a todos hoy día en las condiciones que están. Y con la presentación que hace don Rodrigo, obviamente que ha impactado el que cada vez el presupuesto se vaya disminuyendo y no tienda a aumentar. Ojalá esto no ocurra con la pequeña agricultura, que necesitan nivelar. Esta ley tuvo aproximadamente 22 años para los medianos y los grandes, y recién va a tener una partida para la agricultura familiar campesina y para los pueblos indígenas. Gracias. Muchas gracias, diputada Emilia Nullado. Tiene la palabra la diputada Paula Laura. Gracias, presidente. Agradecer las exposiciones y solamente hacer un comentario que me parece que la redacción de esta ley se hizo la pega media, porque aquí se usó un comodín que se utiliza mucho en la administración pública, que es la referencia al reglamento. Y al menos 20 veces se hace referencia para referirse a definiciones, asignaciones, criterios, regulaciones, etcétera. Por lo tanto, creo que es difícil que podamos legislar en base a un proyecto de ley donde al menos la mitad de las partes más sustanciales hacen referencia a un reglamento que no existe al día de hoy. Por lo tanto, creo que sería bueno que esas cosas que hacen referencia a un reglamento queden explícitas desde ya en la ley. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Se ofrece la palabra diputado Patricio Rosas. Sí, presidente, gracias. En la misma línea de la diputada Laura y también la diputada Nullado, creo que tenemos que ser más explícitos en la ley. También lo planteó, si no me equivoco, la agrónoma Lorca. No alcanzo a ver desde acá, no tengo tan buena vista, son muy pequeñas las letras. Porque tenemos que dejar
no tantas cosas a los reglamentos. El legislador también tiene que dar una mirada más detallada en ciertos temas, y lo otro es la progresividad de las medidas de prohibir el uso del fuego, entendiendo que nosotros como país estamos en una situación bastante primitiva, por así decirlo, en la agricultura, porque hoy día el quemar sustancia orgánica, que finalmente la agricultura moderna hoy día, por eso insisto tanto en que veamos el tema de la agricultura regenerativa, la aprovecha, la composta y la reintegra al ciclo del suelo para sanar el suelo, y hace que las personas tengan una salud de su suelo mucho mejor y la hace más productiva con sus propios recursos orgánicos, y aumenta la fijación de carbono y toda esa línea. Pero esto tiene que ir progresivo, o sea, para que los agricultores tengan la capacidad de utilizar su propio desecho orgánico que queda de los cultivos en una forma productiva, en que le devuelvan la capacidad de ese suelo para ser más sano. Va a pasar tiempo, pero también tenemos que empezar a implementarlo. Así como hace muchos años atrás, yo soy de una familia campesina también, recuerdo cuando estaban las estaciones donde tenía un vecino la trilladora, la estación que separaba las semillas y separaba el trigo, y había todo un calendario entre los vecinos en que circulaba esta máquina. También tenemos que pensar probablemente en una chipeadora, compostadora, que también tenga este ciclo, como lo han hecho otros países que comenzaron este tipo de agricultura, en que recuperaron sus suelos y que partieron de suelos tan malos que hoy día se dice que son irrecuperables, pero que hoy día los tienen, después de 10 años de tratamiento, esos suelos son plenamente fértiles. Entonces, por eso creo que tenemos que ir en una forma progresiva, desinstalando el uso del fuego, que finalmente quema la capa más superficial y que es la capa más rica del suelo, y que es justamente la capa viva del suelo, y que es la responsable de que un suelo sea fértil o no, pero darle una alternativa en una forma progresiva antes de eliminar el uso así de un día para otro, y mostrar que sí se puede, mostrar también con ejemplos, ya que va a haber una mesa de trabajo, mostrar los ejemplos que han habido tanto en Europa como en Asia, como en Estados Unidos, de cómo han recuperado zonas que antes eran infértiles. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Patricio Rosas. Diputado Moreno, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Tengo varias consultas y dudas. Uno medio en talla, medio en broma. Voy a hacer como los suelos de mi colega Ragnet. Franco pero duro. ¿Por qué no cambiamos la ley entera y ponemos el reglamento a hacer la ley? Que uno empieza a revisar la ley y... Artículo 3. A través del reglamento de esta ley fijará los lineamientos estratégicos. O sea, no hay lineamiento, porque nos vamos más atrás en los considerando y no hay lineamiento. Artículo 4. Los demás que contemple el reglamento. Siguiente inciso. El reglamento determinará las bonificaciones máximas. Artículo 5. Las reglas establecidas en el reglamento. Párrafo 3, artículo 6. Tabla de valores establecidas mediante decreto exento del Ministerio de Agricultura. Tercer inciso. El reglamento de esta ley definirá qué otros organismos sectoriales participarán de la elaboración. Artículo 7. Por lo dispuesto en el reglamento en cuanto a las formalidades y el proceso de postulación. Artículo 8. Segundo inciso. Señalado en el reglamento de esta ley, asimismo el reglamento definirá el tipo de proyecto. Artículo 9. Según lo definan los respectivos directores de servicio, o sea, a discreción de los directores de servicio. El mismo artículo en el cuarto inciso. Las bases del concurso serán establecidas por resolución, perfecto, según lo establecido en el reglamento de esta ley. Último inciso, en la forma en que lo disponga el reglamento. Artículo 10 también, último inciso, será regulado por medio del reglamento. Artículo 11, tercer inciso, para estos efectos establezca el reglamento. Artículo 12, último inciso, el reglamento establecerá los antecedentes exigidos. Último inciso, establecido en otros cuerpos legales o reglamentarios.
Artículo 14, forma en que establezca el reglamento, en el inciso primero. Artículo 15, no podrán quemar, esa es otra cosa, pero planes de manejo. Artículo 16, segundo inciso, el reglamento determinará los criterios. Tercer inciso, previsto en el reglamento. Después la letra B, reglamento. La letra D, los demás que establezcan este reglamento. Párrafo 2. Y así puedo seguir hasta los, ¿cuántos son? 28, no sé cuántos son. Pero todo establecido en el reglamento. Entonces... medio talla, medio en talla, medio en serio. Es puro reglamento. Y yo dije, ya, es que a lo mejor puede ser una particularidad. Y para ser honesto, la comparé con la ley anterior, también enteré, claro, tiene harta referencia al reglamento, pero esto es un exceso, a todas luces. Acá no hay nada que esté claro más que el reglamento. Lo único que están claros son en los artículos, para no hablar con temas tan genéricos, del artículo... El título quinto, de los artículos 19 para adelante hasta el 23, las multas están clarísimas. Y no está ya, tan claras. Equivalente al 150% de los solicitados, ahí no dice el reglamento. Una multa del 200% del monto percibido. Un operador, una multa de 200 unidades tributarias mensuales. Las multas están clarísimas, pero el reglamento nada. Después hay varias cosas que me generan mucho ruido, porque las primeras páginas de los considerandos, yo también me fijé un poco en los considerandos para ver a dónde va, a dónde apunta esto. Y dicen, según estudios de costos de inacción, ya no sé qué será eso, o sea, falta un poco de definición, pero son algunos detalles. Y me encuentro con que dice el fundamento y objetivo. Así, el nuevo programa busca gestionar de manera sostenible los agropecuarios, perfecto, y más adelante nos empiezan a hablar de que la ley establecerá los lineamientos estratégicos, lo que corresponden en el reglamento, pero los lineamientos estratégicos, dice la ley, de los objetivos, la adopción de prácticas por parte de los agricultores, se me perdió los lineamientos estratégicos iban a estar definidos por reglamento. Entonces, artículo 3, perdón. A través del reglamento de esta ley se fijarán los lineamientos estratégicos por medio de los cuales. Entonces, no fija nada. Ese es mi punto. Además, hay otros problemas que yo creo que hay que transparentar quizás antes de haber formulado la ley. En el punto B de la focalización vinculada a los considerandos, dice una de las debilidades identificadas por el CIR fue la dificultad para focalizar recursos. ¿Quién la identificó? Después, las herramientas necesarias para ajustar la focalización. ¿Cuáles herramientas? Se realizará sobre la base de los resultados de retroalimentación obtenidos en la ejecución del programa. ¿Con qué herramientas? Los resultados del monitoreo y de las evaluaciones de impacto del programa y los eventos que afecten los suelos agropecuarios. ¿Cómo se va a hacer eso? Porque todo el resto está entregado al reglamento, entonces casi que nos están pidiendo un salto de fe. Y hay otras cosas que yo encuentro que están muy bien pensadas también, que mantienen la lógica de un programa descentralizado, para que no digan que es todo malo. Lógicas de programa descentralizado, siguiendo el objetivo. Y por último, algo que, independiente yo creo del sector político, si tú ya estás definiendo que tu objetivo es el suelo, o sea, yo no sé si recuperar una hectárea de suelo es más o es menos, dependiendo el tamaño del propietario, o cuánto factura ese propietario. Y luego le hago la pregunta en serio, porque ¿cuál es el fin que se persigue realmente? Porque yo estoy en desacuerdo con el diputado Coloma. Él decía, bueno, es que aquí el fin es apoyar a los pequeños. O sea, ¿el fin es recuperar suelo o no? O además es un instrumento que de carambola va a ayudar a recuperar suelo y nos preocupamos primero de los pequeños, o nos dedicamos a recuperar suelo en general. Porque si recuperamos una hectárea de una parcela cora o recuperamos una hectárea de una persona más grande, es una hectárea la que recuperamos, no es mucho más. Y por último, en el artículo 26 dice el reglamento deberá velar que la elaboración, aplicación de adjudicación se establezca, que se establece en esta ley, se realice con enfoque de equidad de género. No sé qué puede tener eso con la recuperación de suelo. Yo creo que es un desafío gigantesco incorporar a las mujeres, porque sí, y yo no por eso me voy a ser ni feminista ni partidario de este gobierno, yo soy absolutamente opositor, pero hay que ser claro en una cosa. En la agricultura tenemos problemas para integrar a las mujeres, sí, pero ahí meterle ideología de género, para mí no va. Si quieren metámosle incentivo, distintas cosas, perfecto, ningún problema. Y por último,
cada cuánto hay erupciones, porque la herramienta colectiva se justifica en base, dijo que se habían fijado harto en las erupciones, ¿o no? ¿Usted lo dijo, no? Por eso, que habían estudiado harto. Pero bueno, cada cuánto hay, porque esta herramienta entiendo que es una ley que dura 12 años, entonces sería bueno saber cada cuánto uno tiene estos eventos adversos masivos que justifican esta herramienta comunitaria, porque uno tendería a pensar que eso llega a través de los recursos de emergencia muchas veces y que podemos estar perdiendo el foco de la recuperación de suelos, que yo creo que es extraordinario que haya una ley de esto, es muy necesario, pero de nuevo, tiene que ser bien hecha. Acá ni siquiera nos hablan de las propiedades físicas, químicas, los considerando, pero ni siquiera hay un parámetro que te diga, oye, es mejor un suelo con más materia orgánica. No, nada. Reglamento. Muchas gracias, diputado Moreno. Le ofrecer la palabra al Ejecutivo y posteriormente el último que nos quede de la sesión a una pregunta que se le hizo a uno de nuestros invitados de forma telemática. Le ofrezco la palabra al señor señora directora o señor yo primero y subsecretario. Muy cortito. Tiene la palabra. Presidente, muchas gracias. Resaltar que el proyecto lo que busca es la gestión sostenible del suelo, pues ese es el objetivo. Y ya que viene de una política pública también, lo que busca es ayudar a los que sin esos recursos no podrían hacerlo. Entonces por eso está la focalización también. Entendemos que una hectárea de suelo en un lugar recuperado con similares características es lo mismo, pero la diferencia está a quién va dirigida la política pública, si esa persona puede o no hacerlo sin la acción del Estado. Esta es una ley que es particular, como algunas otras leyes del Ministerio de Agricultura, es que da origen a un programa, ¿ya? A una política pública que año a año tiene asignación de recursos con ciertas características. En este caso era el programa CIRS, ahora será el programa de gestión de suelo sostenible. Entonces, uno de los desafíos que nosotros vemos es que en la actual ley CIRS también habían aspectos bastante rígidos que regían el programa año a año, y entonces las críticas iban a que el programa era muy rígido dado que habían aspectos de la ley. Coincidiendo por su intermedio, presidente, con lo que señala el diputado Moreno, que hay muchas menciones al reglamento también en ese proyecto, o sea, en la ley vigente. Y por cierto, repetir lo que mencionaba anteriormente, que estamos abiertos a tener esa conversación de incorporar aspectos explicitarlo en la conversación técnica del proyecto. Entendemos que si hay aspectos que son necesarios incorporar en la ley, van a contar con la disposición del Ejecutivo al respecto, en el entendido que hay aspectos que sí o sí van a recaer en el reglamento porque son muy técnicos, específicos, que se tendrán que abordar ahí, pero estamos con toda la disposición. Solo una mención con respecto a la participación de otros actores, además de sus propios asesores y los equipos técnicos del Ministerio, es que nosotros previamente al ingreso del proyecto hicimos un proceso de participación con distintos actores en todo el país. Nosotros no tenemos ningún problema en que puedan participar ellos como invitados, exponer sus necesidades en esa mesa técnica, pero siempre después el trabajo y el concretar acuerdos, creemos que lo mejor es que sea del Ejecutivo con su asesor y posteriormente, evidentemente, en esta comisión con los representantes mismos. Sobre las menciones a los temas de quema, de incendio, nos comprometemos nosotros a que haya una coordinación y coherencia con los distintos instrumentos que estamos tramitando como Ministerio, por ejemplo la ley de incendios. Entonces entendemos que tiene que haber coherencia entre todas las tramitaciones que estamos haciendo y si hay cosas que no coinciden, evidentemente hay que abordarlas en ambos proyectos para que calcen. Más allá de las consideraciones técnicas que mencionará la directora. Y el reglamento, pues sí, nosotros totalmente abiertos a acordar un plazo para la presentación del reglamento. Muchas gracias, presidente. Andrea. Señora directora. Gracias, presidente. Contestó harto el subsecretario subrogante, pero efectivamente dentro de la misma propuesta nosotros tenemos
la posibilidad de incorporar excepciones respecto del uso del fuego en particular. Y ahí hacemos mención a que existen excepciones o podrían existir del tipo fito y zoosanitarias, y creemos que es perfectamente posible incorporar excepciones que tengan relación con la ley de incendio u otros que puedan surgir a partir de la conversación que podamos tener. De todas maneras, recordar que hoy día el CIRS y posteriormente el CIGES, como nosotros lo planteamos, incluye la posibilidad de incorporar rastrojos, que creemos que es una práctica que debe ser incentivada, y que el mismo fondo comunitario también podría permitir el que se aborden este tipo de prácticas. Por ejemplo, el diputado mencionaba la posibilidad de contar con chipeadoras que nos permitieran incorporar rastrojos de mejor forma, y el fondo comunitario quizás es la solución a ese tipo de problemas. Entonces, en ese contexto también quería destacar que el ejemplo que nosotros dimos respecto de los incendios es solo un ejemplo y no es la justificación de base o la única justificación que tenga el fondo comunitario, sino que lo que creemos es que de esta forma podemos abordar problemas que son comunes con una solución que debiera ser compartida. Por supuesto que respecto de la posibilidad de incorporar más certezas en el proyecto de ley estamos absolutamente disponibles. En particular, todos los comentarios que se han mencionado en esta mesa respecto de la necesidad de ahondar sobre algunas temáticas nos parecen del todo conversables, donde hemos encontrado hartos puntos de encuentro que, más allá de que valga la pena abordarlos concretamente, coincidimos en que es posible mejorar la redacción. Creemos que la mesa técnica y el espacio que podamos tener con ustedes es relevante para ello, y para nosotros también es relevante el que podamos trabajar en conjunto una propuesta del Ejecutivo con el Poder Legislativo y que no lleguemos con un documento. Parece una justificación, pero en realidad estamos absolutamente de acuerdo en que es necesario realizar esta tarea de forma conjunta y sacar un mejor proyecto del que ingresó hace algún tiempo. Gracias, presidente. Diputado Moreno, un minuto. No, una sugerencia bien breve. Quizás se podría pensar en algo como lo que se hace en educación, que se tiene cierta cantidad de contenido básico y se le entrega otro porcentaje de flexibilidad, y se dirigen algunos parámetros como un poco más rígidos y otro porcentaje de flexibilidad para reglamento y cosas así. Puede ser una salida, de repente. Muchas gracias, diputado Moreno. Yo quisiera ofrecerles que me están pidiendo 20 segundos, diputado Moreno. Gracias, presidente. Sí, muchas gracias. Solo, ojalá que además del Ejecutivo y del Poder Legislativo podamos incorporar a los usuarios. Ellos nos están pidiendo desburocratizar, generar propuestas, ellos están en el día a día. Probablemente terminen con aportes más relevantes que los que pueda hacer el Ejecutivo y el Legislativo. Ellos son los que viven, sufren y gastan la plata. Entonces yo también podríamos incorporarlo a ellos como una forma de avanzar y que al final esto se pueda materializar de buena forma. Muchas gracias. Yo quisiera ofrecerle la palabra a nuestros invitados, porque nos queda algo de tiempo. En primer lugar, a alguien de Zabal, si quisiera usar la palabra, y posteriormente a la señora Marcela Espinosa me está pidiendo la palabra, y después al señor Rodrigo Mardones. Pero antes quisiera yo plantear una pregunta al Ejecutivo, porque está bien y entiendo que el proyecto habla de sustentabilidad permanentemente, ¿no es cierto? Entonces, yo quisiera saber si está definido o de frente a ustedes, ¿pueden mencionar cuáles serían las prácticas que hoy se llevan a cabo en la agricultura, ¿no es cierto?, tradicional, que mejorarían la sustentabilidad? Porque la agricultura, por definición, es sustentable. O sea, ¿qué parte o qué pretende mejorar para que sea más sustentable aún? Lo menciono porque se habla siempre de sustentabilidad por sobre otras cosas y no está bien claro aquello. Señora Marcela, le ofrezco la palabra. Hola, buenas tardes a todos y todas. Lo primero, en realidad, es precisamente tomando esto. Los agricultores son sustentables y sostenibles, dado el trabajo que realizan, ¿verdad? En sí, en ningún minuto hemos planteado, ni los gremios, ni ninguno de los que aquí estamos presentes, en que estemos hablando de producción en contraposición a sostenibilidad. Creo que es súper importante dejar esto en claro. Por otro lado, quisiera aclarar que dentro de los socios de Zabal existe una asociación gremial de pequeños productores, todos son ganaderos, perfil INTAF, donde en general cada uno de ellos trabaja él y con suerte él con el vecino.
un poco para que no quede esta sensación de que nosotros estamos representando, ¿no es cierto?, a viticultores de la zona central. Eso no es así. Creo que es importante, esta persona tiene un cupo en el directorio y tiene voz y voto en el directorio. Por lo tanto, representamos no solamente, es como un mito que estamos representando a los grandes productores, eso no es así. Como toda la organización es una curva normal, donde tenemos, ¿no es cierto?, una parte donde están los agricultores más pequeños, unos pocos agricultores más grandes, que en general no necesitan mucho de nuestra ayuda, así como se da también en la sociedad, ¿no es cierto?, los grandes se salvan solos. Y los más chicos de pronto tienen un poco más de subsidio. Yo creo que eso era un poco lo que se quería señalar, que habían algunas ayudas. En ningún caso nosotros estamos abogando ni pidiendo de que se destinen recursos en desmedro de la pequeña agricultura y la agricultura familiar campesina, bajo ningún aspecto. Aquí lo que nosotros estamos en el fondo diciendo es, oye, no nos olvidemos de la clase media, esa clase media que no se salva sola ni tiene subsidio. Esos son bastante a quienes nosotros representamos, y que yo entiendo de que todo esto que estamos buscando tiene que ver, ¿no es cierto?, con ser sostenible y con asegurar, y valga la redundancia, la seguridad alimentaria. Y esto lo hacemos entre los pequeños, los medianos y los grandes. Por darles un ejemplo, este año, de las personas perfil SAP, ¿no es cierto?, que postularon, hubieron 89 de nuestros agricultores acá en la zona que se ganaron el concurso, por así decirlo. Pues tan solo de esos 89, 33 alcanzaron los recursos, o sea, un 37%. El resto, si bien calificó, no quedaban recursos. Entonces yo creo que es por eso que estamos preguntando, oye, este 10% que va a la cosa, ¿no es cierto?, comunitaria, el otro 10% que va a capacitación, bueno, está perfecto que hayan esos 10%, siempre y cuando no queden agricultores que califican, y que son medianos, no son grandes, potentados, ni grandes agricultores, ni tienen los recursos para comprar grandes maquinarias. Son esos agricultores que en realidad sí, tienen una cuenta corriente en el banco, pero que tienen, ¿no es cierto?, la línea de capital de trabajo copado. Es importante señalar. Yo diría que eso es lo más importante. No nos olvidemos que aquí lo que buscamos es la seguridad alimentaria para nuestro país, y que eso está en la mano de la pequeña agricultura campesina, de la mediana y también de la mundial. Gracias. Muchas gracias, señora Marcela Espinosa. Me había pedido la palabra el diputado Ratti. Sí, don Rodrigo, no sé si usted quiere hacer uso de la palabra para responder la duda de la diputada Nullado. Le ofrezco la palabra. Sí, gracias, presidente. Sí, solamente ser más preciso probablemente en mi presentación y recogiendo un poco las palabras de Marcela. Nosotros no estamos en contra de fortalecer la agricultura familiar campesina, la pequeña agricultura. De hecho, en nuestra asociación tenemos más de 100 socios que son usuarios de INDAP, y en el fondo también nos debemos a ellos. Lo que al final, y creo que Marcela lo tradujo muy bien, es que necesitamos que este sea un programa con hartos recursos para poder satisfacer, digamos, las necesidades que realmente tiene la agricultura. Además que la agricultura, este es un programa que tiene un impacto en la producción importante. Hay aspectos de seguridad alimentaria que también incorpora el programa. Entonces, para nosotros, lo que queremos es justamente que se tenga una visión, como dijo el diputado Moreno, desde el suelo, de que sea el suelo el que reciba esto, y que sean los agricultores que definan cómo mejor manejan ellos esto. En ese sentido, nosotros valoramos esta iniciativa y la valoramos mucho. Creo que los aspectos de fertilidad que están considerados son los adecuados. Sin embargo, o sea, desde el punto de vista de una concepción general, pero también haciendo una revisión más detallada de lo que es la ley, es insuficiente que no quede en la ley algunos aspectos claves, como por ejemplo las actividades que se van a financiar de base, y la línea de base que vamos a tener con respecto a esos parámetros que queremos medir, para poder medir de mejor forma el impacto, porque yo tengo mis dudas respecto de si las evaluaciones que se hicieron de medio término y de fin de término del programa que está terminando son realmente adecuadas. Entonces, son cuestionamientos que nosotros hacemos desde el punto de vista más bien
crítico. Y lo otro también, nuestra agricultura, la agricultura siempre de repente se malentiende, digamos, pero la agricultura, que es un poquito más grande en el sentido de producción, de productividad, no lo hace porque tenga muchos recursos propios. Es una agricultura finalmente de mucho endeudamiento, ya permanente, que tiene que salir a tocar puertas. Y si ustedes seguramente lo han visto, señores diputados y diputadas, en el último tiempo eso ha estado restringido, ¿ya? Los créditos están restringidos, la situación no es fácil, y el acceso a crédito para seguir creciendo es importante. Que este tipo de programas viene a colaborar con aliviar el rol y la labor que realizan los agricultores para poder producir más alimentos, que es lo que nos interesa impulsar. Eso, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, don Rodrigo. Lo otro que quisiera consultar yo antes de terminar la sesión es con respecto a lo que compromete el señor subsecretario el día de hoy con respecto a la formación de una mesa técnica. Yo quisiera saber, o quizás en la próxima sesión ya lo podríamos tener claro, cuándo podría estar conformada esta mesa técnica y también quiénes serían los que la integren. Y como pregunta, para el final, señor subsecretario, le ofrezco la palabra por los otros temas que se plantearon antes. El OACO menciona esto y Perfecto. Cierra María José, presidente. Sobre la mesa técnica, lo único que creo que basta es que podamos entregar a ustedes los nombres de quiénes son los asesores parlamentarios de los que componen la mesa. Aquí la directora también se compromete a armar el grupo para coordinar la primera reunión, y eso puede ser incluso esta semana la primera reunión o al comienzo de la siguiente. En otros proyectos que hemos estado se reúnen semanalmente también en paralelo a las comisiones. Más representantes de gremio que se planteó acá también. Sí, nosotros lo que vemos, presidente, en eso es que nosotros estamos muy de acuerdo que puedan participar los actores que tengan incidencia, sí como invitados que hayan a exponer sus necesidades, todo, pero finalmente el trabajo de la mesa técnica recae en cada artículo que hay que redactar, y eso normalmente se ponen de acuerdo los asesores. Pero la directora queda a cargo. Pero antes de ofrecer la palabra a la señora María José, que me la está pidiendo, me pidió la palabra bien corto el diputado Jorge Ratke. Brevemente, cuando me hice mi intervención delante, contextualicé respecto de la situación que se vivía en la zona que yo represento, y yo sé que se generó una polémica respecto del uso del fuego, pero o el fuego lo manejamos con control o lo manejamos sin control, porque lamentablemente en la región de la Araucanía incendios van a haber sí o sí. O sea, si no manejamos el fuego con control es porque estamos a favor del fuego sin control, ¿ya? Por lo tanto, es una situación que tenemos que manejar, y es una realidad que vamos a vivir y que tenemos que manejarla de alguna manera respecto a esa situación. Y no quiero aparecer aquí como que soy primitivo, cavernario, y que ocupemos el fuego para todo, porque en realidad, y los que somos agricultores y trabajamos en la tierra permanentemente y vivimos del campo, sabemos que para muchas labores es más efectivo el fuego que cualquier otra cosa. Particularmente en mi zona es mucho más fácil eliminar las malezas a través del fuego que a través del sistema mecánico, porque ya lo señalé, que son terrenos que no son fáciles de poder cultivar, o a través del tema químico, ¿no es cierto?, donde finalmente, por no poder eliminar la maleza a través del fuego, tenemos que aplicar preemergente, postemergente y una serie de cosas que finalmente todos esos químicos, ¿dónde llegan? A los alimentos. Entonces, yo no sé si es más contaminante o es más perjudicial el fuego que se aplica previamente o los químicos que aplicamos después para poder controlar una serie de malezas y de situaciones. Entonces, en la balanza, coloquémoslo. Muchas gracias. Y quería aclarar ese tema porque para no quedar en el aire como que poco menos Muchas gracias, diputado. Por lo demás, es una herramienta más utilizada por la pequeña agricultura que por la agricultura más grande, por lo práctico que es, además, y lo que el costo significa también. Tenemos 2 minutos para cerrar, señora María José, porque tenemos que asistir a la sesión de las 5. Gracias, presidente. Solo acotar con respecto a 2 puntos. Uno, con respecto a la sustentabilidad. Sabemos que sin duda los productores son los principales interesados en cuidar su producción hoy día y en el futuro. No obstante, hay que considerar ciertas situaciones, por ejemplo, las mismas de los arrendatarios de cereales de la zona central, donde, considerando las rentabilidades de hoy día, ciertamente la sustentabilidad en términos ambientales es la última de las prioridades, porque están preocupados de otros temas más importantes en ese momento en particular, sobre todo considerando que la temporada siguiente van a estar en otros predios. Y con respecto a las prácticas,
Es importante mencionar dos cosas. Uno, que quisiéramos aumentar la disponibilidad de prácticas, porque hoy día está determinado en el reglamento cuáles prácticas se pueden aplicar en qué regiones, y nos parece que eso quedó muy fijo, y considerando la situación de cambio climático, evidentemente hay ciertas prácticas que hoy día pueden sonar descabelladas de aplicar, por ejemplo, en los lagos, pero que en 3 años más pueden ser necesarias de aplicar ahí. Entonces, en primer lugar, es con respecto a eso. Y en segundo lugar, con respecto a ampliar las prácticas. Por ejemplo, el diputado Rosas habló de la agricultura regenerativa. Hoy día existen muchas prácticas vinculadas con esa agricultura, o la agroecología o la agricultura orgánica, que no están consideradas, y también en relación con el texto actual de la ley existen diferentes institutos y regiones CTR que han propuesto ciertas prácticas que hoy día no son parte, por ejemplo la cobertura entre hilera, la producción de bioinsumos, entre otras cosas. Entonces no es necesario restringir las prácticas que existen hoy día, sino que ampliarlas y también incluir nuevas prácticas en la medida que se vayan desarrollando. Muchas gracias, señora María José. Quisiera agradecer la presencia también de nuestra directora de ODEPA, señor subsecretario, don Sergio, y a nuestros invitados de forma telemática, a los gremios de Sabal y Agroyanquihue. Muchas gracias por su aporte en esta discusión. Será hasta otra oportunidad. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.